Hola Brothers of Metal, en el video de hoy les voy a hablar de un episodio dramático que afecta a nuestra amada música y en particular al Lamb of God. Los más jóvenes quizás no lo recuerdan, pero el cantante Randy Blythe fue acusado y arrestado por la muerte de un fan, Daniel Nosek, de tan solo 19 años. Daniel era un metalero, uno de los nuestros. Daniel no podía imaginar que ir a un concierto de Lamb of God sería lo último que haría en su corta vida. Después de todo, cuando vas a un concierto solo piensas en divertirte, en disfrutar de la música y en estar rodeado de gente como tú, personas con tu misma pasión, esa que te empuja a levantar el culo de la silla y recorrer cientos de kilómetros durmiendo poco y más solo para ver una banda tocar. Para Daniel Nosek así fue hasta el 24 de mayo de 2010. Ese día Lamb of God tocaban en el club Abaton de Praga. El público estaba especialmente encendido, fuera de control, había un poco brutal y algunos se subieron al escenario. Uno de esos fans fue empujado hacia abajo por Randy Blythe. La banda terminó el show y se marchó, vista para tocar en velocidad. Parecía que todo había salido bien, la banda se había divertido, el público también. Pero para Daniel las cosas fueron distintas. Al terminar el concierto se sentía mal, vomitó, pero digamos que el alcohol no tuvo nada que ver, no estaba borracho y mucho menos había consumido drogas. Los amigos que estaban con él lo llevaron al hospital, llevaron a una ambulancia, donde ingresó en estado crítico debido a un traumatismo craneal. Daniel fue operado, pero la cirugía no logró salvarle la vida. Murió 2 semanas después del concierto. Mientras tanto, la vida de Randy siguió adelante como siempre, giras, álbum, etcétera, etcétera. Así fue hasta el 27 de junio de 2012, 13 meses después de los trágicos hechos que acabo de contar. ¿Qué pasó ese día? Sucedió que Lamb of God regresaba a Praga para otro concierto. En el aeropuerto la policía arrestó a Randy Blythe bajo la grave acusación de homicidio culposo. El cantante quedó claramente en shock, no sabía que en la República Checa había una orden de arresto en su contra, pero sobre todo no sabía que un fan de Lamb of God había muerto días después de aquel concierto. En algunos periódicos se dijo que Blythe había empujado a un fan desde el escenario y que se había caído golpeándose violentamente la cabeza. En cualquier caso, Blythe permaneció bajo arresto hasta el 2 de agosto de 2012, después de que el fiscal se opusiera a su libertad bajo una fianza de $200,000. Finalmente se fijó una fianza de $400,000 que el cantante pagó para poder regresar a los Estados Unidos. Es importante destacar que en ningún momento Blythe intentó eludir la justicia. El juicio comenzó en el febrero de 2013. Durante el proceso, Blythe relató que varios fans subieron al escenario y que él los echó, incluso de forma muy brusca. En particular empujó a Daniel con ambas manos pensando que la caída sería amortiguada por los otros fans, cosa que no ocurrió. Sin embargo, los propios fans le hicieron señas de que el chico estaba bien. Hay un detalle que añadir: Blythe es miope, en el escenario no llevaba gafas, había poca luz y mucho humo. Un fan ya había subido un par de veces al escenario y él lo había echado. Randy creía que Daniel era ese mismo fan subiendo por tercera vez, pero no era así. Entonces, ¿cuáles son los hechos probables? Blythe tiró del escenario a algunos fans, incluso de forma violenta. Sí. Blythe empujó con fuerza y con ambas manos a Daniel Nosek. Sí, como testificaron sus amigos y otros fans. Es Blythe
responsable de la muerte de Daniel, sí, pero solo moralmente. ¿Qué significa? Eso es lo que estableció el juez durante el juicio de primera instancia. Es responsable solo moralmente, pero no penalmente culpable, y por lo tanto volvió a ser un hombre libre. El juez señaló como principales responsables a los organizadores del concierto y a quienes debían gestionar la seguridad del evento. En la apelación, la absolución fue confirmada. Esto es todo por este vídeo. Es un tema un poco particular para un canal dedicado a la música, pero aún así está estrechamente relacionado conmigo. Me despido, suscríbanse al canal y nos vemos al próximo vídeo. Y stay happy.